My House of Horrors. Capítulo 241. ¿Quién es el presidente? La habitación estaba extremadamente silenciosa. Incluso los dos a los que más les gustaba criticar estaban callados. El ambiente alrededor de la mesa del comedor era extraño. Las 10 túnicas negras se miraron entre sí, y parecían comunicarse con miradas. Si eso no es suficiente, tengo otras historias. Chen He estaba ganando tiempo para Zanza. No estaba interesado en los otros miembros. Solo tenía un objetivo esa noche, que era capturar a Zhu Xiu. ¿Todavía tienes otras historias? La mesa del comedor volvió a quedarse en silencio. El primer hombre de la derecha se rascó la cabeza antes de volverse hacia la quinta persona de la izquierda. No. 5, ¿son reales todas sus historias? Luego, todos se volvieron hacia el más misterioso número 5. La túnica negra ondeó levemente y una voz de género neutro salió de la máscara. No puedo detectar ningún signo de engaño en sus palabras. 5 historias de fantasmas, todas reales, ¿qué clase de vida asombrosa había llevado? Parece que tenemos que volver a juzgar. El hombre de la izquierda movió su mirada para caer sobre los otros 3 nuevos miembros. Todas sus historias son increíbles, pero solo podemos mantener a 3 miembros nuevos. Colocó su mano izquierda sobre la mesa y extendió un dedo. Había comenzado la segunda votación. Otras personas tomaron la decisión con la misma rapidez. 6 de ellos extendieron un dedo. Obtuviste más de la mitad de los votos. El hombre de la izquierda se volvió hacia el número 1. Lo siento, número 1, pero puede irse ahora. ¿Salir? El número 1 comenzó a entrar en pánico y quiso decir algo, pero el hombre de la izquierda lo interrumpió. Puedes volver el próximo miércoles. La alerta no. 1 fue enviada fuera de la habitación. El hombre pájaro había estado esperando. Cuando vio que no era Chen He, se sorprendió bastante. Sígueme. El hombre pájaro se llevó al número 1 y cerró la puerta. Cuando se cerró la puerta, el primer hombre de la izquierda terminó su oración. Siempre que puedas sobrevivir hasta el próximo miércoles. En el momento en que dijo eso, hubo gritos en el pasillo y luego algo pesado cayó al suelo. Las piernas de No. 2 temblaron. Antes, 4 personas lo habían elegido. Si hubiera 2 votos más, él habría sido el de afuera. No se preocupe, el nuevo miembro vive de otra forma. El primer hombre de la izquierda suavizó su voz. Bienvenidos a la Sociedad de Historias de Fantasmas. Serás respectivamente el número 11, 12 y 13. Chen He llegó el último, por lo que su número era 13. La sangre en la sombra detrás de él se hizo evidente. Chen He, que había sobrevivido a la primera ola de peligro, se relajó lentamente. La Sociedad de Historias de Fantasmas era la misión oculta del tercer pabellón de enfermos. Estaba relacionado con el mundo detrás de la puerta, y la recompensa era probablemente el personaje principal de Men Nan, un espectro rojo que podía controlar la apertura y el cierre de la puerta. Tengo una pregunta, dijo la mujer que ahora era la número 12. Sus emociones siempre habían sido ligeras. El volante dice que puedo encontrar una manera de aliviar el dolor, entonces, ¿cómo lo hago? No se preocupe, todo el mundo aquí ha estado alguna vez en un profundo dolor. Todos somos pacientes y el propósito de construir esta sociedad es ayudar a todos a buscar la salvación. El hombre de la derecha miró a la mujer. Cuando nos cuentes 3 historias reales de fantasmas, encontraremos la manera de ayudarte de acuerdo con tu situación. Chen He escuchó en silencio. Inicialmente había pensado que esta sociedad era un grupo de locos jugando consigo mismos, y no esperaba que tuviera un significado tan profundo detrás. ¿Cómo esperas que sucedan historias de fantasmas reales con tanta frecuencia? Cuando la mujer estaba hablando, se volvió para mirar a Chen He con leve alerta. Nos rodean historias de fantasmas, ¿no has prestado atención? Todas las palabras escritas en el volante son reales y muchos miembros buscó la salvación con nosotros. Había una vez un miembro que había sido atormentado por su padrastro desde que era joven. La azotaron y ahogaron, lo que hizo que su miedo se agotara mucho. Después de que ella vino a nosotros, su enfermedad se solucionó y ya no le temía al agua. ¿Cómo la curaste? Muy simple, forzamos a su padrastro bajo el agua y le pedimos que destruyera personalmente la fobia en su corazón. ¿Eso es? Sí, es así de simple. Cada uno de nosotros está enfermo, pero sufrimos de diferentes condiciones. Las razones de nuestras enfermedades son diferentes. No se preocupe, cuando sea su turno, redactaremos una solución diseñada para usted. La voz del hombre de la derecha estaba tranquila y confiada. Chen He imaginó un rostro digno de confianza bajo esa máscara. Ya conoces la condición.
Una vez que puedas contar 3 historias de fantasmas reales, puedes exigirnos algo o puedes optar por irte. El hombre se rió y agregó con humor. Y será real en ese momento. ¿3 historias de fantasmas? La mujer bajó la cabeza para pensar. Al escuchar su conversación, Cheng-he se sorprendió. Esta no es una terapia. Es asesinato. Por otra parte, solo los hombres locos idearían estos métodos de terapia. La mirada de Cheng-he recorrió a todos en la mesa. Los pacientes del tercer pabellón de enfermos probablemente se encontraban entre ellos. El diablo de la habitación 10 y Wu Fei de la habitación 9, estos dos fueron probablemente los fundadores de la Sociedad de Historias de Fantasmas. Ellos mismos eran pacientes. De hecho, la sala 10 estaba llena de registros del sufrimiento del diablo. En cierto modo, nadie podía empatizar más con estos locos que ellos. Dado que la medicina no podía resolver su dolor, ellos mismos se proporcionarían el tratamiento, utilizando el método loco para darles a los locos su salvación. Cada nuevo miembro tiene derecho a hacer una pregunta. El hombre miró al número 2 y a Cheng-he. ¿Cuál de ustedes le gustaría ir primero? Me he encontrado con algunos problemas recientemente. Tengo a la policía a mis espaldas. Cuando él no. 2 lo dijo, levantó la cabeza para mirar a su alrededor. Nadie reaccionó. Esto parecía ser algo común aquí. Probablemente pueda adivinar tu problema, otro hombre empujó a la pared. El hombre de la izquierda se apoyó en el respaldo de su silla. No podemos ayudarlo a resolver ese problema, pero la sociedad puede brindarle un lugar para quedarse. Incluso podemos dejar que te quedes para siempre. Él no. 2 asintió, ligeramente decepcionado. La habitación se volvió hacia Cheng-he. ¿Cuál es tu pregunta? Mi pregunta es más simple. Cheng-he sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. No esperaba que los monstruos detrás de la puerta trabajaran junto con los pacientes de Tixik Hall para organizar algo como esto. Después de una larga pausa, dijo directamente. Quiero saber quién es el presidente de la sociedad. ¿El presidente? La túnica negra se quedó en silencio una vez más. Se miraron el uno al otro y, al final, fue el primer hombre de la izquierda quien habló. Cambia tu pregunta. ¿No puedes decírmelo? Cuanto más querían ocultarlo, más interesado estaba Cheng-he. No es eso, dijo el hombre de la derecha. Sabemos que el presidente está entre los 10 de nosotros, pero no sabemos cuál de nosotros es. Capítulo 242. Eres mi próxima historia. ¿Incluso no sabes quién es el presidente? Cheng-he pensó que podría usar esta pregunta para identificar a Wu Fei o al paciente 10, pero no esperaba esta respuesta. Todos usan una máscara y tienen la misma túnica negra. Incluso si las personas debajo de las máscaras cambian, no podremos saberlo. El primer hombre de la izquierda se señaló a sí mismo. Soy el no. 1. Aquí, tu número es más importante que tu nombre. Si no desea ser reemplazado, será mejor que esté en alerta total. Sus palabras estaban destinadas al número 12. La voz de la mujer era única, y su historia había expuesto el apellido de su marido y muchos detalles sobre su vida. Si uno quisiera, definitivamente podría identificarla. Como Cheng-he había escuchado su voz antes, estaba bastante seguro de saber quién era ella. Para ser justos, Cheng-he no esperaba que el famoso DJ fuera un individuo así. La sociedad no tiene otras reglas excepto la necesidad de preparar suficientes historias de fantasmas. La voz del hombre se volvió fría. Cuando ustedes 3 terminen de contar 3 historias, haremos todo lo posible para cumplir su deseo. Entonces, es tu decisión quedarte o irte. No. Te he explicado todo lo que necesitas saber. El hombre de la derecha chasqueó el dedo. La cena se servirá pronto, y después de eso, podrá irse. ¿Cena? Cheng-he sospechaba pero no preguntó. La sala quedó así en silencio. Aproximadamente media hora después, se escucharon pasos en el pasillo. La puerta se abrió y el hombre pájaro que asomó la cabeza tenía evidentes marcas de rasguños en el cuello. Hubo un accidente, por lo que es posible que necesitemos un poco más de tiempo. No te preocupes, después de todo, todavía queda bastante tiempo hasta el amanecer. El primer hombre de la derecha miró a los 3 nuevos miembros. Puede que no estés acostumbrado a esto ya que es tu primera vez, pero mejorará. Cuando terminó, el número 10, a quien le gustó la máscara de Cheng-he, dijo. Si tienes prisa, puedes elegir irte primero. Cuando dijo eso, todos los demás vestidos negros no dijeron nada, pero parecía que no entendían por qué decía eso. En ese caso, omitiré la necesidad. Necesito apresurarme para encontrar nuevas historias de fantasmas. El número 11 parecía el más normal entre todos los presentes.
No estaba acostumbrado a tratar con esta gente loca. Si no fuera por evadir a la policía, no habría asistido a la reunión. Los hombres de la mesa no dijeron nada pero agitaron las manos. Sus miradas estaban fijadas en el número 10. Ese día, el número 10 había estado actuando con bastante curiosidad. Cheng-He tenía más cosas que necesitaba saber sobre la sociedad de historias de fantasmas, y las líneas de sangre en sus sombras solo necesitaban 1 o 2 minutos antes de que terminaran de tejer. Sería un desperdicio si se fuera así. Por cómo lo vio, ya que todos estaban reunidos, era la oportunidad perfecta para reunirlos de una vez. El presidente era uno de los 10, pero ellos mismos no sabían quién era el presidente. En este caso, la solución sencilla sería ocuparse de todos ellos. Adiós, nos volveremos a encontrar el próximo miércoles. El segundo miembro nuevo salió corriendo de inmediato. El hombre pájaro todavía estaba de pie en la puerta, su par de ojos siguiendo al hombre como si estuviera mirando un trozo de carne. ¿Os iréis vosotros dos también? No. 10 preguntó Cheng-He y la mujer. Tengo curiosidad por la comida que se sirve aquí. Por primera vez, había emoción en el tono de la mujer. Ella sonaba emocionada. Me quedaré. Hubo un sonido de correr proveniente del pasillo. El número 11 estaba cerca del ascensor. Tengo una emergencia, nos vemos el próximo miércoles. Cheng-He salió de la habitación. Cuando pasó junto al hombre pájaro, olió un leve indicio de sangre. Me sorprende que puedas salir con vida. La voz del hombre pájaro ocultaba sorpresa y perplejidad. Te esperan más sorpresas en el futuro. Cheng-He le sonrió, la máscara de piel parecía especialmente aterradora. El hombre pájaro no respondió de inmediato. Esperó hasta que Cheng-He se fue antes de quejarse. Por alguna razón, no los estoy anticipando. El número 11 con la máscara de cerdo estaba junto al ascensor. Su dedo presionó el botón apresuradamente, y el número cambió lentamente. ¿Por qué es tan lento? Se sintió asfixiado. Comparado con esos locos, lo más aterrador que había presenciado en su vida no era nada. Especialmente el cuarto miembro nuevo, ¿cómo se las arregló para sobrevivir a todas esas cosas? De ninguna manera, tengo que irme de inmediato. El ascensor subió pero se detuvo en el piso 23. Después de mucho tiempo, el número finalmente cambió a 24 como si hubiera una gran distancia entre los pisos 23 y 24. El número 11 se apresuró a entrar en el ascensor de inmediato. Sin saber que había alguien detrás de él, presionó el botón para cerrar la puerta. Justo cuando la puerta gris plateada estaba a punto de cerrarse, una mano se acercó para detenerla. Cheng-He entró en el ascensor. Vamos juntos. El hombre tragó saliva en silencio. Quiso rechazar, pero no tuvo el valor de hacerlo. Por supuesto. Después de presionar el botón para ir al primer piso, Cheng-He se paró junto a la puerta del ascensor. Una vez que la puerta estuvo completamente cerrada, se volvió para mirar el número 11. ¿Volverás el próximo miércoles? No tengo idea, pero si me encuentro con una nueva historia de fantasmas, lo haré. El tono de no. 11 sonaba rígido. No quería hablar con este hombre. Entonces, ¿estás preocupado por eso? Cheng-He se rió. Conozco muchas historias de fantasmas. ¿Te gustaría que compartiera uno contigo? ¿Estás dispuesto a compartirlos conmigo? La esperanza se elevó dentro del corazón del no. 11. Si Cheng-He estaba dispuesto a contarle una historia de fantasmas, solo necesitaba encontrar una historia más para que la sociedad cumpliera su deseo. Por supuesto. Cheng-He se dio la vuelta, la sombra detrás de él palpitaba. La sangre brotó como un cisne de sangre abriendo sus alas. Después de todo, eres el personaje principal de esta historia. Un cabello negro interminable salió de la sombra de Cheng-He para cubrir todo el ascensor. Una mujer con un vestido rojo brillante estaba apoyada en el hombro de Cheng-He, su rostro pálido y hermoso se retorcía por un tormento sin fin. Zanda. En el ascensor cerrado, no había a dónde correr. Cheng-He corrió hacia adelante para quitarse la máscara del número 11 y luego se cubrió los labios. El número en el ascensor siguió disminuyendo, pero el tiempo parecía haberse ralentizado. Cuando el número llegó al 1, la puerta del ascensor se abrió y había un hombre paralizado de terror tirado en la esquina. Su corazón todavía estaba funcionando, pero aparte del miedo, no había otra expresión en su rostro. Si uno miraba más de cerca, podía ver sus pupilas que parecían romperse como cuentas de vidrio y estaban sangrando. Cheng-He sacó del ascensor a Zhu Xiu, que parecía haberse convertido en un vegetal. Zhang Ya flotaba detrás de él, jugando con un juguete nuevo en la mano.
El juguete se parecía exactamente a Zhu Xiu. Cuando uno se acercaba, incluso se podía escuchar un grito desvanecido. Capítulo 243. Misión de prueba de 4 estrellas. Después de sacar a Zhu Xiu del ascensor, Chen He no se fue. Regresó al ascensor. Zhang Ya lo siguió, no dispuesto a apartarse de su lado. Ya que estás aquí, ¿por qué no vamos y creamos un poco de caos? Chen He miró a Zhang Ya detrás de él. Este espectro rojo parecía haberse vuelto más fuerte. El vestido que llevaba parecía haber sido tejido con hilos rojos. Parecía muy real. Zhang Ya mantuvo la cabeza gacha. Se acercó a Chen He, su cabello ondeando ocasionalmente acariciaba el brazo de Chen He. Había algo que parecía líneas de sangre saliendo de debajo del vestido, y parecían estar listas para perforar el cuerpo de Chen He. Parecía bastante aterrador, y Chen He no esperaba que le sucediera un cambio tan grande a Zhang Ya. En realidad, cuando mantuvo los labios de Zhu Xiu cerrados, hubo una alerta en el teléfono negro. El nivel de afecto de Zhang Ya había atravesado Gripped by Passion y estaba cerca de alcanzar la siguiente etapa. Como un jarrón desbordado, las acciones menores de Zhang Ya ejemplificaron su afecto hacia Chen He. ¿Te gustan los fantasmas? Si no lo hace, convertiré a todos los que le gustan en uno, incluido usted mismo. Los vasos sanguíneos y el cabello negro se enroscaron suavemente alrededor de la sangre de Chen He, y enfriaron al hombre hasta la médula. Se volvió para mirar a Zhang Ya, pero Zhang Ya fingió que no sabía nada, simplemente siguiéndolo. Puedo sentir la intención asesina. Necesito distraerla de alguna manera. Chen He presionó el botón del piso 23. Había decidido volver al piso 24. En realidad, no quería actuar tan precipitadamente, pero recordó un problema. Normalmente, Zhang Ya regresaría a su sombra por su cuenta, pero esta vez, no parecía que Zhang Ya tuviera ningún interés en regresar. Temía que si no encontraba algo que Zhang Ya pudiera hacer, él sería su próximo objetivo. El amor y el odio eran emociones extremas. La forma en que Zhang Ya lo miró lo hizo sentir incómodo. Era como si estuviera dudando en convertirlo también en una muñeca. De esa manera, podrían estar juntos para siempre. La puerta se cerró lentamente. El cabello de Chen He se levantó en la parte posterior de su cuello. De repente deseó estar de vuelta en la habitación con el resto de los miembros. Se sintió más seguro con ellos. Fue complicado volver al piso 24. Chen He se escondió en la esquina y sacó el teléfono negro cuando Zhang Ya no estaba mirando. Resolviendo su último deseo, el nivel de afecto de Zhang Ya ha alcanzado Gripped by Passion. Spectres Favored, felicitaciones por completar la misión bloguear de Zhang Ya con una tasa de finalización del 100%. Elección de la recompensa 1. Desbloqueo del escenario de 3 estrellas, Academia Privada de Western Jiujian. El escenario incluye 7 mini escenarios. White Valentines, Red Dancing Shoes, Cursed Love Letter, Female Dormitory, Crying Chairs, The Angel Man y The Sting. Advertencia. Después de seleccionar esta recompensa, Red Spectre Zhang Ya estará confinado al escenario. Elección de la recompensa 2. Elimina todos los escenarios relacionados con Zhang Ya, dejando solo al hombre colgante y al apestoso. Esto degradará la academia privada de Western Jiujian a un escenario de 2 estrellas, pero el movimiento de Zhang Ya será ilimitado. El mensaje sorprendió a Chen He. No esperaba que la academia privada de Western Jiujian fuera un escenario de 3 estrellas y que Zhang Ya estuviera relacionado con 5 mini escenarios. El tercer pabellón de enfermos fue juzgado como un escenario de 3 estrellas probablemente debido a los 10 pacientes y las criaturas detrás de la puerta, pero la academia privada de Western Jiujian fue juzgada como de 3 estrellas simplemente debido a Zhang Ya. Da más miedo de lo que pensaba. Después de tragar algunas de las criaturas y al antiguo director en el tercer salón de enfermos, Zhang Ya se había vuelto más fuerte, su malicia aumentaba, la sangre en su vestido brillaba más. Si elijo la primera recompensa, obtendré un escenario completo de 3 estrellas, pero perderé la ayuda de Zhang Ya cada vez que salga de la casa encantada. Chen He se volvió para mirar furtivamente a Zhang Ya. Pensó mucho antes de seleccionar la recompensa número 2. No temía que si escogía la recompensa 1, no saldría vivo del ascensor. Además, sentía que era la única persona en la que Zhang Ya podía confiar. Tenía ganas de darle todo el calor que pudiera a alguien que había sufrido tanto en su vida. Hizo clic en la opción 2 y apareció un nuevo mensaje. ¿Está seguro de que desea seleccionar la recompensa número 2? Sí. Felicitaciones por desbloquear el escenario de 2 estrellas, la academia privada de Western Jiujian.
Este escenario es un regalo al completar la misión Bloody Art, por lo que no tiene misiones ocultas ni amenazas a la seguridad. ¿Sin amenazas de seguridad? ¿Significa que puedo permitir que mis visitantes exploren el lugar al contenido de su corazón? Dado que el teléfono negro lo había dicho, debería estar bien. Esto significaba que Chen He había recibido un escenario de 2 estrellas, por lo que estaba bastante contento. Entonces apareció otro mensaje. Spectres Favored, felicitaciones por completar la misión Bloody Art de Zanya con una tasa de finalización del 100%. Se activó con éxito la misión de prueba para el escenario de 4 estrellas. Escuela del Más Allá. Advertencia. Los escenarios de 4 estrellas son extremadamente peligrosos. La misión de prueba de School of the Afterlife se compone de 8 misiones secundarias y una misión final. El tiempo activo para completarlos es de 3 meses. Actualmente, ha completado 7 misiones secundarias en la Academia Privada de Western Jiujiang y la Escuela Secundaria Muyang. Después de completar la 8ª misión secundaria, Eternal Life, desbloquearás la misión final. Misión secundaria 8. Vida eterna. En una morgue subterránea no revelada, hay un grupo que busca la vida eterna. Sede de la misión. Universidad Médica de Western Jiujiang. Misión final. Actualmente bloqueada. Chen He guardó el teléfono en el bolsillo cuando terminó de leerlo. Cada aumento en la estrella de un escenario duplicaría o triplicaría la dificultad. Cuando llevó a cabo la misión de prueba para el tercer pabellón de enfermos, habría muerto si se hubiera enfrentado al monstruo delegado solo. Si Zanya no hubiera estado allí para ayudarlo, no habría tenido la oportunidad de entrar por la puerta de sangre. Mirando esto desde una perspectiva diferente, la propia Zanya fue la razón por la que Western Jiujiang Private Academy fue un escenario de 3 estrellas. Cuán aterrador se equiparaba a Zanya con cuán aterrador era un escenario de 3 estrellas. Debería ignorar la misión de 4 estrellas por ahora. Las misiones de 3 estrellas ya cuentan con la presencia de Red Spectre, por lo que la misión de 4 estrellas probablemente tenga algo peor. Chen He trató de entender ese mundo, pero cuanto más averiguaba, más confundido se volvía. El tiempo activo para limpiar School of the Afterlife es de 3 meses. Todavía tengo tiempo. La preocupación más inmediata es lidiar con la sociedad de historias de fantasmas y resolver la misión oculta dentro del tercer salón de enfermos. Chen He siguió la introducción en el volante y regresó al piso 24, pero esta vez, no entró solo. Capítulo 244. Cosas que no deberías ver. El número rojo en la pantalla era bastante llamativo. Cuando apareció 24, la puerta del ascensor se abrió. Había manchas de sangre húmeda en el pasillo y muchas más marcas de arañazos en las paredes. Había olor a sangre en el aire, como si algo horrible acabara de suceder. Chen He se quitó la cuchilla de la pantorrilla y la escondió dentro de la manga. Entremos. Chen He no se volvió para mirar. Basado en el frío que venía detrás de él, sabía que Zanya lo estaba siguiendo. El pasillo estaba en silencio y podía escuchar todos los sonidos. Cuando estaba a un tercio del camino por el pasillo, Chen He escuchó el sonido de una sierra. Dio varios pasos más hacia adelante y confirmó que el sonido provenía de la habitación que Chen He había visto salir al hombre pájaro cuando llegó por primera vez. Había 10 asientos alrededor de la mesa. Probablemente representaron a los 10 pacientes iniciales, y el hombre pájaro es responsable de los trabajos ocasionales. Pero, ¿cuál es exactamente su papel en la sociedad de historias de fantasmas? Chen He lo pensó antes de negar con la cabeza. No había necesidad de considerar eso. No estaba allí para conocer la sociedad. Estaba allí para arruinarlo. Ambos son de escenarios de 3 estrellas, por lo que Zanya debería poder defenderse de ellos. De pie fuera de la habitación, Chen He miró a través de la puerta y sus cejas se arrugaron involuntariamente. El hombre pájaro estaba acuclillado en un rincón con algunas herramientas en las manos. Había un anciano tendido frente a él, y una máscara a un lado. Chen He había visto esa máscara antes. El nuevo miembro no. Uno lo había usado antes. ¿Qué estás haciendo? Chen He bloqueó la puerta y de repente habló. El hombre pájaro saltó ante el repentino intruso. El hombre no se dio la vuelta y habló mientras estaba de espaldas a Chen He. Todos se han ido. ¿Por qué sigues aquí? ¿Están sirviendo la cena? Me fui por un tiempo, ¿y ya terminaste? Chen He se arrepintió un poco. No importa el motivo, el plan de esa noche tenía que cambiarse. Hubo un pequeño problema. Uno de ellos recibió un mensaje del presidente y tuvo que irse. El hombre pájaro todavía no se había dado la vuelta. La parte superior de su cuerpo parecía congelada.
Le dio la espalda a Chen He y su rostro al anciano en el suelo. ¿Un mensaje del presidente? Chen He pensó que el hombre estaba actuando raro. Entró en la habitación. ¿Puedes decirme a dónde se han ido? Ni idea. El hombre hizo una pausa antes de agregar. Le sugiero que se mantenga alejado. Solo hay un ascensor al final del pasillo y no salí del ascensor. Hay otra salida aquí. Chen He logró obtener muchas pistas de lo que dijo el hombre. Ahora que todos se habían ido, este hombre pájaro era su única fuente de información. En el futuro, la gente te informará sobre eso, pero ahora, vete. Las acciones del hombre pájaro fueron rígidas, como si deliberadamente no quisiera volver la cara. Chen He no estaba allí para discutir cosas con él. Después de que el hombre pájaro lo dijo, no solo no se fue, sino que se adentró más en la habitación. ¿Por qué no los seguiste y te fuiste entonces? ¿Te quedas aquí? Chen He siguió con sus preguntas. Solo soy responsable de limpiar y cocinar. Interesante. Chen He tenía sus sospechas con respecto al hombre pájaro. Podía quedarse en el piso 24 todo el tiempo que quisiera y tenía acceso a todo. ¿Podría ser el presidente? Quizás el presidente no era uno de los otros miembros. Chen He quería demostrar eso, pero sabía que incluso si preguntaba directamente, el hombre pájaro no sería honesto con él. Por lo tanto, decidió optar por el método más directo. Independientemente de si era el presidente o no, mientras desapareciera para siempre, no sería el presidente. El hombre pájaro se dio cuenta de que Chen He se acercaba y levantó la voz. Novato, no importa lo que hayas hecho afuera, ahora que estás aquí, será mejor que sigas las reglas de la Sociedad de Historias de Fantasmas. ¿Las normas? Pero solo hay una regla, ¿verdad? Solo necesito contar historias de fantasmas. ¿Cuáles son las otras reglas? Como Chen He se dio cuenta de que esta persona sospechaba, no se iba a ir tan fácilmente. Tendrá que pagar si ve cosas que no debería. Ahora que todos los miembros se han ido, tú y yo somos los únicos que quedamos en este piso. El hombre pájaro se puso de pie y, al mismo tiempo, se oyó el sonido del agua cayendo. Chen He miró la parte inferior del cuerpo del hombre. Sus pantalones estaban empapados de sangre y la sangre se deslizaba por sus pantalones. No entiendo lo que estás tratando de decir. Todos los miembros se han ido. Eso debería ser una mala noticia para ti. Chen He continuó avanzando como si no hubiera notado la sangre en la ropa del hombre pájaro. ¿Es eso así? El hombre pájaro se movió hacia un lado para revelar el cuerpo del anciano. Su rostro estaba tallado por el terror. De vez en cuando, hay novatos que desaparecen misteriosamente y todo el mundo se ha acostumbrado. Parecía estar hablando solo, pero quería que Chen He también lo escuchara. Entonces, el hombre pájaro se dio la vuelta. Comparado con las extrañas herramientas en sus manos y su ropa ensangrentada, el punto de atracción era su rostro. No necesitaba una máscara. La boca del hombre sobresalía de su rostro como un pico, y los vasos sanguíneos que eran exclusivos de los monstruos detrás de la puerta nadaban por sus mejillas. Este hombre no era un ser humano. Te he dado la oportunidad, pero no quieres apreciarla. El hombre pájaro agitó las herramientas en sus manos para crear un sonido extraño. He tenido la intención de hacer esto desde que te conocí. Por desgracia, había demasiada gente, pero regresó por su cuenta. Las cosas eran diferentes de lo que pensaba Chen He. Había pensado que estaba hablando con un humano. Si lo hubiera sabido, no habría perdido tanto tiempo. Chen He miró el rostro del hombre. Si el monstruo detrás de la puerta quería sobrevivir fuera de la puerta, necesitaban unirse a una persona viva. El monstruo que parecía crecer de la cabeza del hombre debería ser un nuevo monstruo que no había visto antes. Su relación debería ser similar a la de Xion Qin y el monstruo delgado. El monstruo detrás de la puerta creció sobre ellos, y el humano vivo los controló hasta cierto punto al satisfacer el deseo de los monstruos. Todos los miembros reales de la Sociedad de Historias de Fantasmas tendrán monstruos adjuntos. Esto es bastante difícil, especialmente si tienen un espectro rojo entre ellos. Chen He se quedó donde estaba, pensando en este problema. El hombre pájaro pensó que estaba muerto de miedo y una sonrisa cruel apareció en su rostro. Le gustaba ver a la gente luchar. Era el poco disfrute de la vida que se permitía. Fue por eso que había tantas marcas de arañazos con sangre alrededor del ascensor. Le encantaba empujar a las personas hacia las profundidades de la desesperación cuando creían que veían esperanza. La Sociedad de Historias de Fantasmas no es una organización benéfica. Si desea tener la salvación, debe pagar el precio. El hombre pájaro corrió hacia Chen He con sus herramientas, y su boca en forma de pico gritó estridentemente.
De repente, su cuello fue estrangulado por Cabello Negro, levantándolo del suelo. Sus piernas patearon por desesperación y su rostro se puso morado cuando los vasos sanguíneos se dispersaron. ¿Qué es esto igual? Capítulo 245. Identidad del no. 10. Cheng-He no respondió a la pregunta del hombre pájaro. Cuando el cabello negro se envolvió alrededor del cuello del hombre pájaro, su final estaba escrito. Zanya nunca había dejado atrás a una persona viva una vez que actuó. En el tercer pabellón de enfermos, se había precipitado hacia la puerta solo para perseguir al delgado monstruo. En el proceso, incluso había herido al antiguo director, que era un espectro rojo. Zanya después de la muerte fue todo lo contrario de lo que había sido en vida. Afortunadamente, parecía tener debilidad por Cheng-He. Cheng-He se paró en la puerta obedientemente y fingió que no veía nada. Cogió las extrañas herramientas que le había dejado el hombre pájaro y empezó a estudiarlas. Hubo un grito horrible proveniente del interior de la habitación. Los vasos sanguíneos de la cara del hombre se congregaron en un cuervo de pico afilado. Intentó salir volando de la habitación. Su velocidad era rápida y llegó a la puerta en un abrir y cerrar de ojos, pero algo más lo esperaba. Cuando el hombre pájaro estaba hablando antes, el cabello negro ya se había extendido por la habitación y sellado todo el pasillo. La ola de cabello negro se tragó por completo al cuervo de sangre y al hombre pájaro. Momentos después, el cuervo de sangre desapareció y solo quedó un hombre lisiado en el suelo. Sus ojos estaban desenfocados, como si su conciencia hubiera sido completamente destrozada. Después de tragar el cuervo de sangre, Zanya todavía no se sentía satisfecho. El cabello negro se arrastró por todas las habitaciones. Pareció encontrar algo al final porque empezó a tirarse el pelo hacia atrás. ¿Encontraste algo? Estaban en la base de la Sociedad de Historias de Fantasmas, por lo que probablemente había algunos elementos importantes allí. Zanya inclinó la cabeza para estudiar a Cheng-He durante mucho tiempo. Sin decir nada, se escondió detrás de su sombra. Cheng-He quedó congelado mientras era estudiado por Zanya. Solo se atrevió a respirar cuando la sangre desapareció por completo de su sombra. El nivel de afecto está aumentando tan rápido que Zanya ahora se niega a regresar. Si esto continúa, podría matarme accidentalmente en el futuro. Pensando en la mirada de Zanya, el cuero cabelludo de Cheng-He se sintió entumecido. La chica parecía estar considerando matarlo para que él pudiera unirse a ella en la muerte. No pensé que fuera tan popular entre las chicas antes de esto. Realmente no hice nada, pero el nivel de afecto sigue subiendo. Debo dejar de molestar a Zanya en el futuro a menos que sea realmente necesario. Cheng-He caminó hacia el hombre pájaro y le echó un vistazo a la cara. Había estado poseído por el monstruo detrás de la puerta durante tanto tiempo que la cara se había torcido. No podré recopilar ninguna información si su rostro está arruinado así. Cheng-He salió de la habitación y caminó hasta el final del pasillo. Empujó la última puerta para abrirla. La mesa del comedor estaba en medio de la habitación, pero no quedaba nadie. ¿Cómo se fueron? ¿Dónde está la salida oculta? Sosteniendo el cuchillo, Cheng-He caminó alrededor de la mesa. Era una mesa normal y las sillas tenían números. Del 1 al 10. El presidente es uno de ellos, y usando el poder de los monstruos detrás de la puerta, crearon esta sociedad. Esta persona no debe ser subestimada. En ese momento, Cheng-He se detuvo junto a la silla para el número 10. Cuando entró por primera vez en la habitación, el número 10 había dicho algo. En ese momento, el enfoque de Cheng-He se había dirigido a convocar a Zanya, por lo que no le había prestado ninguna atención. Ahora, pensando en retrospectiva, el número 10 era sospechoso. La primera frase que me dijo fue que le gustaba mi máscara. ¿Por qué hablaría específicamente de mi máscara? Cheng-He llevaba la máscara del Dr. Calavera Cracker, y aquellos que habían visitado la casa encantada antes la habrían visto. ¿Podría el número 10 ser uno de mis antiguos visitantes? Cuando los otros 9 votaron para renunciar a mí, él no. 10 perdió. Su pérdida, en cierto modo, fue un voto de apoyo, y no salvaría a un extraño sin ninguna razón. Hubo muchas anomalías más allá de eso. Por ejemplo, cuando se suponía que se iba a servir la cena, él no. 10 repentinamente les dijo a los 3 nuevos miembros que podían irse si querían. Combinado con lo que había sucedido antes, eso probablemente estaba destinado a Cheng-He. ¿La comida para los nuevos socios también tiene su problema? Cheng-He miró la silla para el número 10 mientras pensaba en cada movimiento del número 10. Las manos de todos estaban escondidas dentro de la túnica negra, pero él no. 10 colocó sus manos debajo de la mesa. Cheng-He se puso en cuclillas y miró debajo de la mesa.
Donde estaba sentado el número 10, había varias palabras pequeñas que habían sido talladas con las uñas. Chen He sacó su teléfono y los miró durante mucho tiempo antes de que pudiera reconocer lo que eran. Nueva estación de control de la esquistosomiasis de Linjiang. El nombre le sonaba familiar. Pensó en ello y sus ojos se abrieron con sorpresa. Había 4 cartas dentro de la oficina del director del tercer pabellón de enfermos, y la única carta dirigida era a la nueva estación de control de esquistosomiasis de Linjiang. La carta estaba dirigida al Dr. Chen, así que el número 10 es el Dr. Chen. Todas las pistas parecían estar conectadas, pero ninguna de ellas pudo probarse. Faltaba una pieza clave del rompecabezas. Esta es la primera vez que uso la máscara fuera del New Century Park. Él ha visto mi máscara antes, por lo que debería ser un visitante o un trabajador del parque. Sin embargo, no ha pasado mucho tiempo desde que obtuve la máscara, entonces, ¿podría ser alguien a quien conocí recientemente? El cuerpo había sido cubierto por la túnica negra y la voz del número 10 era extraña. Probablemente había estado fingiendo su voz para que Chen He no pudiera identificarlo. Lo único de lo que Chen He estaba seguro era que el número 10 era un hombre. ¿Podría ser un paciente de Tixik Hall y esto es solo un método para engañarme? Los miembros de la Sociedad de Historias de Fantasmas definitivamente no eran normales. Wu Fei y el diablo probablemente serían los más difíciles de tratar. El capitán Ian me ha mostrado la foto. Los pacientes del tercer pabellón de enfermos me seguían. Me han visto entrar en New Century Park por las fotos de los teléfonos de Sutton y el paciente con el síndrome del miembro fantasma. Este grupo de locos saben que estoy en New Century Park, por lo que tal vez se hayan hecho pasar por visitantes antes para entrar en mi casa encantada, por lo que es normal que él haya visto mi máscara antes. Fue el antiguo director quien escribió la carta a la nueva estación de control de esquistosomiasis de Linjiang. El director optó por cooperar con los pacientes para extender su vida, por lo que es de esperar que los pacientes conozcan esta dirección. Puede parecer que me está ayudando en la superficie, pero eso podría deberse a que sintió el peligro y en realidad estaba ayudando a la sociedad. La pista más crucial la dio el hombre pájaro. Dijo que alguien recibió un mensaje del presidente y decidió irse a toda prisa. Me fui, y al minuto siguiente, ellos escaparon por la salida oculta y eso no puede ser una coincidencia. La mirada de Chen He se oscureció mientras miraba la talla debajo de la mesa. Sospechaba que esto era una trampa. Tenía que tener cuidado porque todos los pacientes que habían escapado del tercer pabellón de enfermos estaban locos. No podrían entenderse utilizando la lógica normal. Se las arregló para reaccionar instantáneamente una vez que se dio cuenta de que algo andaba mal. Controló la situación desde la oscuridad. Si el número 10 no es alguien a quien conozco, lo más probable es que sea el presidente. 2 especulaciones distintas, 2 resultados distintos. Un cielo y un infierno. Capítulo 246. Heridas de cigarrillo. El número 10 podría haber sido un conocido de Chen He que estaba tratando de ayudarlo, o podría haber sido un paciente mental que intentaba hacer que Chen He bajara la guardia. Para encontrar la respuesta real, tuvo que ir a la nueva estación de control de esquistosomiasis de Linjiang. Después de asegurarse de no perderse nada, Chen He salió de la habitación y regresó al ascensor. Tiene que haber otros secretos detrás de estas puertas cerradas. Quizás la salida oculta que usaron los miembros esté detrás de uno de ellos. Chen He lamentó no haber traído el martillo o de lo contrario podría haber derribado todas las puertas. Tendré que prestar atención la próxima vez. De vuelta en el ascensor, Chen He miró cómo bajaba el número y finalmente suspiró aliviado. Se ató el cuchillo a la pantorrilla y se quitó la máscara. Tomó un respiro profundo. El ascensor se detuvo en el primer piso. Antes de salir, Chen He podía escuchar a alguien hablando, y el tono era severo. ¿Cómo entró aquí? Te estoy preguntando, ¿cómo entró aquí? Supervisor Wang, realmente no sé cómo se las arregló para colarse aquí. Tenemos un asesino en nuestro edificio y me estás diciendo que no sabes nada, lo siento. Te pagué para proteger a los inquilinos, no para que me disculparas. ¿Cuántos problemas han ocurrido recientemente? Puedes contar por ti mismo. Chen He miró fuera del ascensor. Zhu Xiu, a quien había escondido en la esquina, había desaparecido. ¿Dónde está el hombre? Chen He miró hacia afuera. Gu Feiyu, con el uniforme de seguridad, sostenía su teléfono con la cabeza gacha. De pie frente a él había un hombre de mediana edad que parecía refinado pero tenía un temperamento enorme. ¿Xiao Gu? ¿Qué está pasando? Chen He se acercó. ¿Quién eres tú? El hombre de mediana edad se volvió hacia Chen He.
No pareces familiar. No eres uno de nuestros inquilinos, ¿verdad? Luego, se volvió para mirar a Goofy y Yu. Es tu amigo. Se suponía que no debían permitir que extraños ingresaran a las instalaciones después de la medianoche. Esta fue una regla escrita. Goofy Yu sabía que había cometido otro error. Se quitó la gorra y asintió. Supervisor Wan. Había una sirena de la policía que venía del exterior y un hombre de mediana edad con un traje casual entró. Ese es mi amigo. Cheng-he se sorprendió cuando vio al hombre. ¿Inspector Lee? Sabía que algo andaba mal cuando saliste de la estación de policía, pero no pensé que pudieras echar a este hombre. El inspector Lee señaló la puerta, donde yacía inconsciente Zhu Xiu. ¿Me has estado siguiendo desde la comisaría? Cheng-he no se había dado cuenta de eso en absoluto. Pensando en retrospectiva, estaba asustado. Soy policía desde hace 20 años. Si lograste descubrirme, entonces es hora de que me retire. El inspector Lee se volvió hacia el supervisor Wan. No culpes al chico, lo hizo bien esta vez. El culpable es muy astuto y ha estado evitando a la policía. Incluso nuestros vestidos de civil son incapaces de notarlo, por lo que es normal que él no se dé cuenta. Incluso la policía no pudo capturarlo. El supervisor Wang se volvió hacia Cheng-he y se disculpó de inmediato, un cambio completo de actitud. Entonces, ¿este es otro policía? Muchas gracias por su servicio. Cheng-he lo ignoró y miró al inspector Lee con vergüenza. ¿Has estado esperando fuera del edificio? ¿Qué piensas? Te observé durante 1 hora y media en New Century Park y luego te seguí hasta Fanwa Apartments. He estado esperando a que aparezcas desde entonces. El inspector Lee movió los hombros. Cuando bajaste con el sospechoso, yo estaba listo para entrar, pero luego volviste al ascensor. Tío Lee, ¿sabes lo peligroso que fue eso? Si no me preocupa que hagas algo estúpido. ¿Crees que me importaría? El inspector Lee bajó la voz y se llevó a Cheng-he a un lado. Zhu Xiu parece haber sufrido algún tipo de trauma. ¿Era como cuando lo encontraste? El tono del inspector Lee era extraño. Cheng-he miró la expresión del inspector y se dio cuenta. Explicó. Sí, ya estaba así cuando lo encontré. Regresé arriba para averiguar por qué. Sí. El inspector Lee asintió. Eso suena lógico. Poco después de que se llevaran a Zhu Xiu en el coche de la policía, llegó una ambulancia. También se detuvo frente al tercer edificio. La gente se miró unos a otros. ¿Quién llamó a la ambulancia? Nadie lo admitió. Después de un rato, el número del ascensor se movió antes de detenerse en el 13º piso. Los inquilinos aquí rara vez usan el ascensor por la noche. Algo debe haber sucedido. El supervisor Wang y Goofy Yu corrieron al ascensor al mismo tiempo. No mucho después de eso, el ascensor se abrió y un hombre de mediana edad salió corriendo con una anciana. Médico. Médico. La madre del hombre parecía haberse desmayado por su enfermedad. Cheng-he no prestó mucha atención al principio, pero cuando vio la cara del anciano, la sorpresa se registró en sus ojos. La anciana era la anciana que había planeado irse al piso 13 antes. Cuando vio el ascensor, se había quejado. ¿Por qué hay tanta gente tomando el ascensor tan tarde en la noche? Ni siquiera hay suficiente espacio para mí. El atuendo de la anciana era diferente al que había visto Cheng-he. No estaba seguro de si el anciano que había visto era la anciana o su alma. Dado que ella no tomó el ascensor, la mayor debería poder vivir. Después de que la ambulancia se fue, llegó el momento de que Cheng-he se fuera, pero antes de eso, tenía algo que hacer. Xiao Gu, ¿cuánto te pagan mensualmente por actuar como guardia nocturno? 3000. Veo que eres bastante valiente y tienes buena personalidad. Si alguna vez tiene ganas de dejar de fumar o no tiene otro lugar a donde ir, venga de buscarme al parque New Century de Western Jiujian. Cheng-he señaló su teléfono. Entonces, llámame. Goofy Yu parecía bastante interesado. Bueno. Después de despedirse del inspector Lee, Cheng-he se apresuró a regresar al parque New Century. Se sentía más seguro cuando estaba en casa. Me siento más cómodo aquí. Anotó todo lo que necesitaba prestar atención. Lo memorizó todo antes de quemar el papel. Mañana será un nuevo día. Después del trabajo, si hay tiempo, debería visitar la nueva estación de control de esquistosomiasis de Linjiang. Se estaba haciendo tarde. Cheng-he alimentó al gato blanco y se acostó a dormir, pero mientras lo hacía, sonó su teléfono. ¿Es el inspector Lee? Cheng-he asumió que algo le había sucedido a Zhu Xiu, pero se dio cuenta de que era una llamada del capitán Ian. Lo siento por molestar, Cheng-he, pero tengo algo que confirmar contigo.
El capitán Ian sonó tan educado que habría sido de mala educación que Chen He lo rechazara. Está bien, pero hazlo rápido. Te he enviado la foto. Mira esto. Vimos esto cuando estábamos mirando la vigilancia alrededor de los apartamentos Aimin. Chen He abrió la imagen. Era una foto tomada del vídeo de vigilancia, pero se había aclarado. Había un hombre con chaqueta y parecía estar hablando con alguien a través del teléfono que tenía en la mano derecha. Sostenía el volante de la casa encantada de Chen He en la mano izquierda. Tenía heridas de cigarrillo y pequeñas heridas en el dorso de la mano. ¿Reconoces a la persona de la imagen? Capítulo 247. Segunda expansión. ¿Herida de cigarrillo? Chen He recordó al hombre que se había sentado en la primera silla a la derecha en la Sociedad de Historias de Fantasmas. Su dedo que estaba expuesto tenía una quemadura de cigarrillo. Hemos revisado las cintas durante el período de tiempo de 12 horas y la vigilancia por cerca de 500 metros. No había nadie particularmente sospechoso, pero esto nos llamó la atención. La voz del capitán Ian tenía sospecha. Usó la capucha de la chaqueta para ocultar su rostro, y la pantalla de su teléfono estaba negra. Parecía que estaba hablando por teléfono, pero en realidad estaba observando los alrededores. Sin embargo, hay una cosa que no entiendo, ¿por qué tendría el volante de tu casa encantada? Mi casa encantada no tiene tantos trabajadores y no he salido del parque para repartir volantes, así que él o un amigo suyo ha estado en el parque y en mi casa encantada. ¿Tiene algún recuerdo de este hombre? Hay muchos escenarios dentro de la casa encantada, y solo soy responsable de uno de ellos, así que no puedo darte una respuesta precisa. Chen He había comenzado a conspirar contra este hombre. Capitán Ian, estoy seguro de que investigó mucho cuando identificó a este tipo sospechoso. ¿Qué se te ocurrió? La voz del capitán Ian era ronca, probablemente debido a la falta de descanso. Hemos descubierto que es el productor de una estación de radio privada. No tiene antecedentes penales y es considerado un hombre exitoso que ama a su familia y tiene una buena carrera. No es lo que normalmente llamaríamos sospechoso. ¿El productor de una estación de radio? Eso suena impresionante. Es una estación especializada en programas nocturnos. Su influencia ha crecido en los últimos 2 años. La mayoría de los oyentes son jóvenes curiosos y personas que no tienen nada que hacer por la noche. La revelación del capitán Ian demolió la somnolencia de Chen He. Solo había una estación de radio especializada en programas nocturnos en Jiujiang. La misma estación en la que trabajaba el número 12, Li Che, Ghost Talk. Antes de su cambio de formato, se centraron en problemas de relación, pero su popularidad siguió cayendo. Se vieron obligados a cambiar y, de paso, el primer programa que hicieron con Ghost Talk batió récords. Capitán Ian, ¿la estación de radio de la que está hablando es Ghost Talk? Sí, ese es el indicado. ¿Has oído hablar de él antes? Sí, algunas veces. Tienen un DJ llamado Li Che que tiene una voz maravillosa. La mente de Chen He se movió. Si el número 5 era el productor de esta estación y Li Che trabajaba para él, ¿era posible que fuera él quien envió el volante de la Sociedad de Historias de Fantasmas a Li Che? Si ese era el caso, significaba que Chen He había descubierto las identidades de 2 de los miembros. No entiendo por qué aparecería en los apartamentos Aimin, pero para no asustarlo, no lo detuvimos para una entrevista. La voz del capitán Ian sonaba cansada. Hay tantas cosas que han sucedido últimamente. Cuídate. Si encuentra algo, llámenos. El capitán Ian colgó poco después. Chen He se sentó junto a su cama y usó su teléfono para buscar la estación de radio. El DJ de turno esa noche no era Li Che, sino otra persona. ¿Debería atacar primero? ¿Eliminarlos uno por uno? Alrededor de las 7 am, cuando salió el sol, Chen He se despertó con la vibración de su teléfono. Buscó en su ropa durante mucho tiempo antes de darse cuenta de que era una alerta en el teléfono negro. Escenario de 2 estrellas. La academia privada de Western Jiujiang no se pudo desbloquear. Falta de espacio dentro de la casa encantada. Realice una segunda expansión. ¿Sin espacio suficiente? Pero hay mucho espacio vacío en el estacionamiento subterráneo. Chen He había pensado que tendría un nuevo escenario para usar cuando se despertara, pero se encontró con este problema. Se puso la ropa y salió corriendo de la casa encantada y del parque. Habían pasado 1 o 2 años desde que un visitante llegó a este lugar. Para evitar que los visitantes se acercaran, el parque incluso usó basura grande para bloquear las 2 entradas. Trepando sobre la basura, Chen He entró en el estacionamiento subterráneo. New Century Park había gastado bastante dinero para construir este lugar.
Fue entonces cuando el parque estaba en su mejor momento. Cheng-he caminó una gran distancia antes de ver una vieja pared de cemento que bloqueaba el estacionamiento de los escenarios. La pared se elevó hacia el techo, cortando los dos espacios entre sí por completo. Aproximadamente 2/3 del lugar están vacíos, entonces, ¿por qué diría que no hay suficiente espacio? ¿O una expansión solo puede adaptarse a 3 escenarios? Antes de la primera expansión, la casa encantada de Cheng-he tenía 3 escenarios, y luego, después de la primera expansión, el subsuelo agregó el tercer salón de enfermos, una habitación de 3 y la escuela secundaria Muyan. Por lo tanto, se le ocurrió esta especulación. Ni siquiera me di cuenta de que ya tengo 6 escenarios, pero todavía no es suficiente. El sol seguía saliendo y sus rayos se filtraban por el estacionamiento. Cheng-he descubrió algo interesante. Todos los escenarios se construyeron en el lugar donde el sol no llegaría. No estaba claro si esto se hizo a propósito o si el teléfono negro podría perder parte de su potencia una vez que tocara la luz del sol. Es mejor si cierro el lugar por completo. Hoy conseguiré que alguien bloquee las 2 entradas. De esa forma me sentiré mucho mejor. Cheng-he sacó su teléfono para buscar la opción de expansión. La condición para la segunda expansión fue más de 1000 visitantes mensuales y más de 70 reputación positiva. Había alcanzado este objetivo hace varios días, pero no lo consideró porque había asumido que todavía tenía suficiente espacio en el estacionamiento. ¿Desea expandirse por segunda vez? Existe la posibilidad de obtener una construcción única. Sí. Después de presionar sí, no hubo cambios en el estacionamiento subterráneo. Quizás tenga que esperar hasta la medianoche. Cheng-he guardó el teléfono negro en el bolsillo y volvió sobre sus pasos. Estaba anticipando la construcción única, pero tendría que esperar hasta el día siguiente para que terminara la expansión. El parque abrió a las 9 am, y vale la pena señalar que Gu Feiyu sí vino. Fue perfecto porque Cheng-he carecía de mano de obra. Xiao Gu era valiente, y Cheng-he quería que él se hiciera cargo de Murder antes de la medianoche, pero antes de eso, tenía que familiarizarse con la casa encantada. Por lo tanto, Cheng-he hizo que Gu Feiyu experimentara el lugar con otros visitantes. Después de terminar 3 escenarios, Gu Feiyu, de piernas débiles, dijo que quería irse sin importar qué. Cheng-he hizo un gran esfuerzo para finalmente convencerlo de que tener miedo y asustar a los demás eran 2 experiencias diferentes. Gu Feiyu, que se había asustado sin sentido, se negó a volver a entrar en la casa encantada. Después de algunas negociaciones más, Xiao Gu decidió volver mañana. Después de enviar a Gu Feiyu lejos, Cheng-he sintió que el joven era bastante interesante. Valoraba a Gu Feiyu no solo por su coraje sino también por su personalidad. Él había salvado la vida de Gu Feiyu una vez, y con su personalidad, ayudaría de guardar los secretos de Cheng-he sin importar lo que viera dentro de la casa encantada en el futuro. El número de personas que puedo utilizar sigue siendo demasiado pequeño. Capítulo 248. Un juego que no se puede completar. Durante su pausa para el almuerzo, el director Ludo vino personalmente a visitar a Cheng-he. Al ver lo llena que estaba la tienda de descanso, se sintió satisfecho. Hay tantos visitantes esperando durante el almuerzo, eso no es fácil. El director Ludo suspiró. Hace varias semanas, la casa encantada había sido el lugar más desierto del parque, pero ahora era la característica principal del parque y su gracia salvadora. Director Lu, ¿por qué estás aquí? Cheng-he sostuvo la caja de arroz que Xuan le había comprado en una mano, y su otra mano usó un bolígrafo para hacer sus cuentas. Estoy aquí para contarles 2 buenas noticias. El director Luo inspeccionó las carpas de aspecto tosco y le entregó el documento que sostenía a Cheng-he. No he recibido buenas noticias en mucho tiempo. Cheng-he abrió el archivo. En el interior estaba la propuesta de la sala de descanso que había redactado, pero debajo del dibujo de aficionado había un plano detallado, lleno de notas y explicaciones. Esto es... A pesar de que el parque no es tan grande como antes, todavía podemos brindar tanto apoyo monetario. El director Ludo parecía como si estaba de buen humor. Eché un vistazo a la propuesta editada y, si es necesario enmendar algo, acuda a mí. Cheng-he dejó lo que estaba haciendo y miró detenidamente el plano. Estaba muy satisfecho con el plan actualizado. Era mucho más detallado y pensado que el que había redactado. Director Lu, ¿cuáles son las otras buenas noticias? Cheng-he levantó la cabeza. Estaba intrigado. A partir de mañana, el precio de la entrada al parque se reducirá a 60 RMB, y comenzaremos a impulsar promociones y descuentos para quienes compren al por mayor o en grupos.
El director Ludo finalmente había tomado la decisión. El parque futurista le estaba presionando demasiado. Bajar el precio de la entrada fue una estrategia de marketing y, al mismo tiempo, dar un paso atrás. Bajando tanto. Desde que abrió su puerta, el precio de la entrada a New Century Park había ido en aumento. Esta fue la primera vez que caería. Reducirlo activamente ahora será mejor que verse obligado a hacerlo más tarde. El director Ludo tenía la mente abierta sobre esto. Si el precio de la entrada para el parque está bajando, entonces la entrada para su casa embrujada tiene que subir. He hablado de esto con otros gerentes y creemos que 50 por admisión suena bien. 50 igual no será demasiado caro. Chen He había heredado la casa embrujada de sus padres y no había cambiado los precios. Siempre que su calidad coincida, 50 es el precio más razonable. Ahora que el precio de la entrada al parque está bajando, aquellos que no estén dispuestos a gastar el dinero extra estarán interesados, así que prepárese para una gran multitud en los próximos días. El director Ludo estaba seguro. Pero la duplicación del precio podría hacer que algunos de los visitantes se fueran. Nunca habrá suficiente dinero para ganar, así que ¿por qué no tomárselo con calma? Chen He trató la casa encantada como su propia casa. Finalmente había visto cómo la vida regresaba, así que si el repunte en el precio de las entradas ahuyentaba a la gente, se entristecería mucho. También he encontrado la solución para eso. El director Ludo tomó el documento de Chen He y lo pasó a las últimas páginas. No fue un plano sino una propuesta para promover el parque de atracciones. El parque futurista comenzará pronto un gran período de promoción, por lo que debemos adelantarnos y aprovechar esta apertura para invertir en una gran promoción. El principal punto de venta será el precio más bajo de la entrada y tu casa encantada. ¿Estamos vinculando el parque con mi casa encantada para la promoción? Actualmente, el único punto de venta de New Century Park es su casa encantada. El director Ludo dijo algo que le hizo hacer una mueca. Si el efecto es menos que deseable, esta será probablemente nuestra última promoción. Chen He de repente sintió un aumento en la responsabilidad. Llevaba sobre sus hombros la supervivencia de todo el parque. No sientas demasiada presión. Para aumentar la atracción de la casa embrujada y asegurarme de que los visitantes estén dispuestos a dar el primer paso, estaré allí para ayudarlo. Esta fue también la última posición del director Ludo. No pudieron retener nada. Pero ninguno de ustedes sabe cómo diseñar u operar una casa encantada. La casa encantada era territorio de Chen He. Ocultaba demasiados secretos para que otras personas intervinieran. Eso puede ser cierto, pero no sé cómo manipular a los visitantes. El director Ludo parecía tener ya un plan. Escuché de Olshu que cuando decidió separar sus escenarios en niveles, ofreció 20,000 como premio en efectivo. Eso es verdad. En ese momento, Chen He se había quedado sin otra opción. La separación también fue una red de seguridad para los visitantes. Empujar a visitantes no preparados a un escenario de 3 estrellas directamente podría haber llevado a algunos problemas imprevisibles. Fue una gran idea, pero 20.000 es muy poco para llamarlo un premio. El director Ludo señaló el espacio vacío frente a la casa encantada. Mañana, haré que los hombres construyan una pancarta aquí, diciendo que el primero en despejar todos los escenarios en su casa encantada recibirá una recompensa de 200,000 en efectivo. 200.000 igual el jefe Chen ni siquiera tenía 50.000 en su cuenta bancaria. ¿No es demasiado? ¿Y si alguien realmente lo logra? El director Ludo caminó hacia adelante y bajó la voz. Era diferente de su imagen generosa y amable normal. Por eso necesito que diseñes un juego que no se pueda borrar. Te lo digo, si alguien logra ganar los 200,000 en la próxima semana, solo pagaré la mitad. Tú te encargas del resto. Entonces, ¿me estás diciendo que haga trampa? Chen He se sintió preocupado por la deshonestidad. ¿Por qué piensas eso? Somos un parque de diversiones. La razón de nuestra existencia es entretener a nuestros visitantes. Cuando descubran que el primero en limpiar la casa embrujada recibirá 200.000, ¿estarán felices o no? El director Ludo se lo explicó pacientemente a Chen He. Definitivamente lo harán. Pueden visitar la casa embrujada y tener la oportunidad de ganar la recompensa. Entonces, cuando descubran que otros se han llevado el premio en efectivo, ¿seguirán siendo felices? Probablemente se sentirán decepcionados. Por lo tanto, para asegurar que todos los visitantes estén contentos, tienes que ayudarme a diseñar un juego que no se pueda ganar. El director Ludo estaba satisfecho con la actitud de Chen He.
Xiao Chen, eres un niño inteligente, no me decepciones. Si esto fuera hace varios años, 200.000 no habrían sido nada para el director Lu, pero las cosas eran diferentes. Chen He había escuchado del tío Shu que para mantener el parque en funcionamiento, el director Luo había reubicado su propia casa en el banco. No se preocupe, director Luo. Aparte de mí, nadie podrá limpiar mi casa encantada. En sí mismo es un juego imposible. Entonces te dejo esto. La promoción comenzará oficialmente mañana. El director Ludo miró a la multitud afuera de la casa encantada y se alejó. Parecía varios años más joven. Eso fue realmente una buena noticia. Parece que después de ayudar a los espíritus o espectros persistentes a resolver sus problemas o después de haber matado al monstruo detrás de la puerta, mi suerte mejorará. Chen He estaba en los escalones de la casa encantada. Había sentido algo similar después de matar con el monstruo espejo. Capítulo 249. Conductor de taxi nocturno. Mañana, el parque ayudaría a promover su casa encantada, y Chen He no podía permitirse desperdiciar esta oportunidad. El director Ludo había puesto todas sus esperanzas en él, por lo que, naturalmente, Chen He no quería decepcionar al hombre. Después de la expansión de esta noche, la academia privada de Western Jiujiang debería estar desbloqueada. Tener un nuevo escenario de 2 estrellas será beneficioso para el plan de mañana. La segunda expansión incluso podría darle una nueva construcción única, y Chen He lo estaba anticipando. El mostrador de boletos de medianoche puede ayudarme a atraer visitantes especiales. Me pregunto, ¿cuál será el uso de la nueva construcción? Continuó trabajando después del almuerzo. Alrededor de las 3 p.m., finalmente llegó la grabadora que Chen He ordenó en línea. Esto significaba que podía llamar a Shu Yun para pedir ayuda cuando quisiera. Todavía se siente extraño llevar una grabadora a mis misiones, pero eso es más natural que llevar una grabadora grande. La casa encantada cerró a las 6:30 p.m. Con el aumento de visitantes, la hora de cierre de la casa encantada de Chen He se retrasó cada vez más. Mirando el cielo oscurecido, Chen He quitó la idea de visitar la nueva estación de control de esquistosomiasis de Linjiang. El lugar estaba lejos del New Century Park, y no quería apresurarse, especialmente porque no había confirmado la identidad del número 10. Después de limpiar, Chen He ingresó a los escenarios subterráneos. La escuela de medicina Tianten tiene una gran capacidad de juego e interactividad. Esa es un área donde mi casa encantada puede mejorar. Si agrego más exploración y misterio, debería poder atraer a los visitantes más profundamente a los escenarios. Chen He estuvo ocupado dentro de la casa encantada hasta las 10 p.m. Xuan es responsable de Mingun, y yo me ocupo de la escuela secundaria subterránea Muyan y del tercer pabellón de enfermos. Esto significa que Murder by Midnight todavía necesita a alguien que actúe como asesino. Chen He no tenía tanta gente en la que pudiera confiar. El tío Shu era demasiado mayor para correr por la casa embrujada y su personalidad era demasiado amable para ser un asesino. En comparación, Gu Feiyu encajaba mucho mejor. El niño no tiene experiencia, pero Murder by Midnight tiene a la familia de Xiao Xiao cuidándolo, por lo que debería estar bien. Ahora, la preocupación de Chen He era que Gu Feiyu pudiera estar asustado por la familia de Xiao Xiao. Es difícil encontrar trabajadores útiles. Mis empleados fantasmas son más dignos de confianza. Regresó a la sala de descanso del personal para revisar la información en su teléfono. Las fotos que el capitán Ian le había enviado inquietaban. Chen He. Ahora estoy en la mira de la Sociedad de Historias de Fantasmas. Si se mezclan con los visitantes y crean problemas en los momentos clave, arruinará el plan del director Luo. Necesito ocuparme de ellos lo antes posible. Los pacientes del tercer pabellón de enfermos harían cualquier cosa. Desafortunadamente, Chen He tendría dificultades para identificarlos si se mezclan con el mar de visitantes. El único método para evitar que eso sucediera era capturarlos de antemano. El número 12 es el DJ de Ghost Talk y el número 5 es el productor del programa. ¿Debería empezar con ellos? Chen He buscó Ghost Talk usando su teléfono. Una de las piezas promocionales le llamó la atención. Normalmente, Ghost Talk comenzaba a la medianoche, pero hoy, el programa se había adelantado una hora. La razón dada fue que como Liche había estado de vacaciones ayer, hoy iba a acompañar a los oyentes por una hora más. Eso suena como una razón válida. Sin embargo, cuando Chen He vio la lista de programas, fue alertado. Las 5 historias de la primera hora estaban relacionadas con taxistas. ¿Es especial un taxista hoy? Por otra parte, ¿por qué organizarían todas las historias para que fueran antes de la medianoche?
Esto parecía una trampa. Cheng-he sintonizó la estación y se acostó en la cama para escuchar. A las 10:55 p.m. apareció la voz meliflua de la mujer. Nos vemos por la noche, pero nos separamos antes de la mañana. Sin embargo, nuestra despedida es para prepararnos para una reunión posterior. Buenas noches, soy tu DJ nocturno, Liche. La voz de la mujer era agradable en los oídos. No utilizó ninguna técnica. Su voz sola era lo suficientemente reconfortante. ¡Qué desperdicio de una hermosa voz! Cheng-he siguió escuchando. Jiujiang es una ciudad histórica, y quedan muchos edificios antiguos en la parte antigua de la ciudad. La más famosa de ellas es una calle llamada Huayua Street. Sin embargo, el motivo de su fama no es su historia sino varios incidentes que han sucedido allí. La calle se llama calle Huayua aunque no hay un solo árbol Huayua. Incluso la generación mayor de Jiujiang no tiene idea de por qué la calle tiene ese nombre. La mujer continuó su historia. Su estilo era difícil de imitar para los demás. Comenzó con suavidad, como si estuviera tejiendo una red para atraer a sus oyentes. Cuando los arrastraban, ella tiraba de la red de repente para hacer explotar todos los puntos de miedo. La primera historia de Liche sucedió en la calle Huayua. Un taxista recogió a un cliente en la calle Huayua a medianoche. El cliente dijo que había dejado algo y que deseaba que él la ayudara a recuperarlo. Después de dar una dirección aproximada, el conductor comenzó a moverse. Sin embargo, el cliente se mostró extraño. El conductor la llevó al destino que ella indicó, pero cada vez, ella dijo que se había equivocado en el lugar. Justo cuando la paciencia del conductor se agotaba, la clienta dio su última dirección. La parada de autobús junto al crematorio. El final fue bastante impactante. El cliente encontró lo que había perdido. Entró en el cuerpo del conductor y se fue mientras el alma del conductor era reemplazada en la urna ceremonial que había perdido. La historia es aceptable, principalmente porque fue Liche quien contó la historia. Lo contó como si fuera una historia real. Entonces Cheng-he pensó en algo. ¿Podría la historia de Liche haber sido real? Después de todo, la calle Huayua realmente existía. ¿Podría haber escuchado su historia de otros miembros de la Sociedad de Historias de Fantasmas? Liche comenzó su segunda historia. También sucedió en la calle Huayua, y el personaje principal seguía siendo un taxista nocturno. Algo está mal, le había dicho el capitán Ian a Cheng-he por teléfono que todos los casos relacionados con la Sociedad de Historias de Fantasmas cayeron un miércoles. El día parecía tener un significado especial para ellos. Ghost Talk se ha adelantado una hora hoy, por lo que antes de la medianoche, hoy sigue siendo miércoles. ¿Están planeando hacer algo esta noche? Después de escuchar la segunda historia de Liche, la sospecha de Cheng-he creció. Su segunda historia también tuvo el mismo final. El fantasma renació al sacrificar a humanos inocentes. Calle Huayua, taxista y Cheng-he lo pensó y agarró su chaqueta. Hay vidas humanas en juego. Debería ir a echar un vistazo. Metió la grabadora, la cinta y el bolígrafo en su bolso y salió corriendo de la sala de descanso del personal. Después de su experiencia anterior, cuando pasó por la sala de utilería, también metió el martillo del Dr. Calavera en su bolso. Capítulo 250. Iba a una cita. Se siente más seguro con el martillo. Cheng-he se puso su mochila y salió de la casa embrujada, llevando su teléfono. El espectáculo de Liche continuaba. Se había trasladado al tercer piso. Esta historia fue particularmente detallada, como si ella misma hubiera pasado por ella. La parte más aterradora fue que parecía ser una secuela de la primera historia. En otras palabras, en la tercera historia, el taxista era en realidad el fantasma de la primera historia. Un taxista fantasma, eso sí suena a su estilo. Cheng-he esperó durante mucho tiempo en la entrada del Parque New Century antes de que finalmente encontraran un taxi. Ya eran las 11:30 p.m. Debería ser suficiente tiempo. Cheng-he abrió la puerta del auto y, antes de entrar, escuchó una canción bastante anticuada proveniente de la radio. El aire acondicionado no estaba encendido y el conductor era un hombre de mediana edad. Apoyó el brazo en la ventanilla del coche y movió la cabeza siguiendo el ritmo. Este hombre parece tan familiar. Después de mirar la cara del hombre durante mucho tiempo, finalmente recordó que fue este Río de quien lo había llevado a la academia privada de Western Jiujiang para completar la misión Corazón Sangriento de Zanza. Cuando el cuchillo se cayó accidentalmente de su bolsillo mientras buscaba su teléfono, el conductor pensó que estaba tratando de robarle. Había usado la pancarta en la parte superior de su auto para pedir ayuda. Esta fue una gran coincidencia. ¿A dónde vas?
Chen He temía que el hombre pudiera rechazarlo si lo reconocía, por lo que se tapó la mitad de la cara con las manos y se subió al auto rápidamente. Cerró la puerta y dijo: calle Huayua en el casco antiguo de la ciudad. Tengo prisa, así que por favor sea rápido. ¿Calle Huayua? El conductor bajó el volumen de su radio. Parecía que estaba en conflicto. ¿Hay algún problema? ¿Necesitas dinero extra? El lugar no está lejos, pero escuché que está maldito. Muchos de mis compañeros conductores no irán allí. ¿Todavía crees en cosas así en estos tiempos? Chen He dijo sin pestañear. ¿Te importaría darte prisa? Tengo prisa. Pero a veces tienes que creerlo. Hace unas semanas, me encontré con algo extraño. El conductor puso en marcha el motor y continuó. Había un hombre que quería que lo llevara a un lugar abandonado. Escuela en medio de la noche. No pensé demasiado en eso y lo llevé allí, pero adivinen qué pasó. ¿Qué? El chico dijo que tenía una cita. ¿Sabes cómo me sentí entonces? Tenía un loco en el auto conmigo en medio de la noche. Temía por mi vida. Cuanto más hablaba de ello, más angustiado se volvía. Sufrí de fiebre al día siguiente. Realmente fue una maldición. Rápidamente le pedí a mi esposa que adquiriera un talismán del templo cercano. Después de descansar una semana, finalmente encontré el valor para conducir de nuevo. ¿Fue tan aterrador? Chen He se sintió avergonzado. No se dio cuenta de que sus aventuras causarían problemas a otros. Tienes que creerme, no te estoy mintiendo. El hombre era en realidad de tu tamaño. Se veía tan normal, pero quién sabe. El conductor miró a Chen He a través del espejo retrovisor, y un escalofrío le subió lentamente a los pies. ¿Por qué hay una sensación de familiaridad? El color de su rostro se desvaneció y preguntó como prueba. Hermano, ¿nos hemos conocido en algún lugar antes? Chen He creía que el hombre ya lo había reconocido. Gracias por llevarme a la academia privada de Western Jiujiang la última vez. No esperaba que te diera tantos problemas, lo siento. El rostro del conductor se congeló. Sacó el talismán del interior de su ropa y lo rompió. En realidad, te reconocí cuando subiste al auto. Solo estaba bromeando, espero que no te importe. Por supuesto no. ¿Cómo me refiero a ti? Soy un trabajador del parque de diversiones, tal vez podamos ser amigos. Chen He ya se había encontrado con este tío 2 veces. No sabía qué pensaba el tío de él, pero admiraba la actitud optimista del tío. El conductor miró el parque de atracciones completamente vacío y oscuro, y dijo con voz temblorosa. Mi nombre es Zhang. Los dos charlaron un rato. El conductor todavía estaba vigilado alrededor de Chen He, como un conejo atrapado dentro de una jaula con un león. Sus manos que agarraban el volante estaban llenas de venas. Chen He estaba bastante indefenso cuando vio esto. Parecía que había dejado un trauma demasiado grande en el corazón del conductor esa noche. Como el conductor no tenía ganas de hacer amigos, Chen He no lo molestó. Continuó escuchando la historia de Liche, esperando encontrar información sobre la Sociedad de Historias de Fantasmas. La música espeluznante llenó el automóvil y las historias de Liche se basaron en la calle Huayua. Las víctimas eran todos taxistas, y esto hizo que el tío que conducía el taxi comenzara a sudar. Se obligó a no escuchar, a concentrarse en conducir. Cuando faltaban 19 minutos para la medianoche, el taxi llegó al casco antiguo de la ciudad. El coche se detuvo a unos 50 metros de calle Huayua. No importa lo que dijera Chen He, ya no seguiría adelante. Chen He sintió pena por el tío, por lo que se fue a toda prisa. En el momento en que cerró la puerta, el taxi se alejó sin dudarlo. ¿Soy tan aterrador? El tío seguro que es un cobarde. Chen He miró el taxi que salía, pero se detuvo después de moverse unos 50 metros. Había alguien saludándolo desde otro callejón. Una sombra salió del callejón y se subió al coche. El conductor no quería quedarse allí más tiempo, así que después de que la puerta se cerró, se fue como si su vida dependiera de ello. Espera, ¿alguien estaba pidiendo un taxi? Chen He recordó cada acción del hombre. La distancia era lejana y el día oscuro, por lo que no pudo verlo bien. Espera, la persona que salió del callejón. Chen He entrecerró los ojos. Estaban corriendo hacia atrás. Chen He guardó su teléfono. Liche había comenzado su quinta historia de fantasmas que también estaba relacionada con los taxistas. Corrió hacia el callejón, pero el taxi ya se había ido. Necesito encontrarlo. Chen He se apresuró a pararse en medio de la calle. No le importaba si el próximo taxi tenía pasajeros o no. Lo detuvo. Debería haber un grupo de chat entre todos los taxistas, ¿verdad?
Ayúdame a encontrar a alguien, rápido. Está en peligro de muerte. Chen He asustó al conductor. Usando la descripción de Chen He, el conductor logró contactar a ese conductor de Zam. Oh Zam, ¿dónde estás ahora? Los clientes de esta noche son todos tan raros. Acabo de dejar a alguien en la calle Huayua y este nuevo cliente quiere que lo lleve a la parada de autobús cerca del crematorio de Jiujian, diciendo que ha dejado algo allí. Fin del capítulo.